Buenas tardes y bienvenidos a Entre Nosotros, un programa cultural que nos ayudará a conocer mejor a las asociaciones de nuestra universidad y de la provincia. Hoy tenemos entre nosotros a la asociación Actúa y en su representación a su tesorero Alejandro Sola. Buenas tardes. Buenas tardes. A su secretario Francisco Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a uno de sus vocales, Antonio Garrido. Buenas tardes. Buenas tardes. Y como no, a nuestro colaborador habitual, Andrés Mateo. Buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Y un servidor como presentador, yo, Borja Rodríguez, en Entre Nosotros. Y como siempre, vamos a ir conociendo un poquito mejor a esta asociación. Y la primera pregunta es, ¿podría Antonio decirnos cómo o cuándo os constituiste, mejor dicho? Pues hará ya casi un año, ¿no? Básicamente. Yo creo que el secretario lo tiene que saber mejor aún la fecha. Sí, pero... desde que empezamos con el papeleo y a movernos con los trámites y todo eso, pues perfectamente casi un año o incluso un poquito más. Sí. Y explica a nuestros radioyentes que quieran hacerse también una asociación, que hay muchos que están, como nuestro colaborador, ahora naciendo, ¿no? y sufriendo. Sufriendo los ¿Cómo trámites, fue, cómo fue el proceso? Bueno, a ver, el proceso fue un poco más bien una pesadilla, ¿no? Porque hay muchísimo papeleo y, bueno, para empezar hay que dar de alta a la asociación en Hacienda, así que, bueno, hay que ir a Hacienda a presentar unos estatutos con toda la normativa de la propia asociación. Y con un bolígrafo azul. Sí. Bastante, bueno. Eso fue genial. Fue una anécdota. Sí, cuéntala por favor. Sí. Fuimos a Hacienda a presentar parte del papeleo y el papel en concreto estaba firmado con un boli negro. Y bueno, nos echaron una bronca de 3 pares, de lo que queráis. Y 3 pares de bolígrafo. Porque, bueno, a pesar de que bueno, es perfectamente normal escribir un boli negro, para presentar un papel oficial tiene que ser en boli azul para que se distinga de una fotocopia. Bueno, gracias a Dios o a quien sea, no aceptó la funcionaria, no aceptó el papel, pero bueno, nos costó un rato de discusión. Y bueno, ahora tenemos una anécdota bastante divertida, la verdad. Y entonces, ¿cuál es el consejo para aquellos jóvenes que quieran Paciencia. Sí? Paciencia. El principal consejo yo diría paciencia. Y perseverancia. Es decir, porque va a tener que estar ahí al pie del cañón casi todos los días. Y un poco de tiempo libre también. Sí. El poco que tengas te lo va a consumir. Y siempre por la mañana, ¿verdad? Claro, Sí. por supuesto. Sí. No, pero básicamente moverse mucho. Va a tener que se acostumbre a dar varios viajes a Hacienda, porque irá una vez, le dirán una cosa, tendrá que ir otra vez con otros papeles, cuando vaya le dirán otra cosa diferente. Y bueno, por eso, paciencia, perseverancia y tiempo libre y no parar de moverse. Sí, es como las 12 pruebas de Asterix y Obelix. Sí. Y cuando me traigas la sangre de unicornio... Y tengo una duda, porque tenemos previsto también la entrevista a asociaciones de derecho, de magisterio y tal, que son de aquí, de la universidad, pero ¿cómo una asociación de psicología fuera del ámbito universitario? Bueno, realmente nosotros cuando pensamos en la asociación era como un catalizador, ¿no?, de nuestros proyectos personales, ¿no? Lo que nosotros queríamos era tener algo que a nivel oficial o fiscal o como quieras llamarlo, nos sirviese para hacer actividades que nos permitiesen desarrollarnos un poco como profesionales y empezar nuestro camino profesional. Fue casi un proyecto de emprendimiento más que asociativo, como se suele entender. De juntar ideas, de estar hablando con muchos cafés, muchas tardes, va hablando de cosas que quieres hacer, que y sí, estaría muy bien hacer esto y esto, porque la verdad es que también veíamos el mercado un poco inaccesible o muy difícil por aquellos momentos. Sí, tienes tus quejas y te planteas cómo puedes solucionar lo que
existe actualmente y bueno, pues surgió la idea de la asociación. ¿Y por qué actúa? Bueno, Es una historia muy larga, como suele pasar siempre a la hora de poner el nombre. no, bueno, hicimos una tormenta de ideas. Y bueno, al salió final, así. sí. Salió Actúa. Era un nombre que nos gustaba. Y que también reflejaba un Que poco nos pusiéramos lo a que todos. queríamos hacer, que era hacer cosas y actuar. Pues la verdad es que lo vimos muy, muy conveniente. Y con nuestra filosofía también iba mucho. Entonces, la verdad es que fue cuando salió. No hubo ya pega, fue una vez que salió dijimos, tiene que ser este, sí o sí. No sé. Salió así. Aquí alguno de nosotros se iluminó y de repente pues salió eso. Y si no, seguiríamos todavía en ese esa reto, cafetería. en esa Sí. cafetería. Dándole vueltas todavía al nombre. Lo más difícil de todo siempre. Ponerle un nombre al niño. Y aquí solo estamos escuchando voces varoniles. Muy varoniles. Sí, sí. Por supuesto. Supongo que habrá, ¿no? En la asociación alguna chica, ¿no? Sí. Sois más. De hecho, son los altos cargos De hecho, faltan la presidenta y la y vicepresidenta. la vicepresidenta. Bien, bien. Se han quedado en casa tranquilamente en el sofá. Las dos Sara, hay que decirlo. Sí, las sí. dos se llaman Sara. Las Saras. Y desde aquí le mandamos un besico. Y tengo entendido que la asociación ha evolucionado un poco. ¿A qué se ha debido eso, Ale? Bueno, pues se debe sobre todo a una modificación legal. Porque bueno, nuestro plan en un principio, como he dicho, era ir dándole forma a proyectos personales que teníamos cada uno y profesionales. Pero lo teníamos planteado como algo progresivo y a largo plazo. Es decir, ir empezando poquito a poco y metiendo la cabeza, digamos, poco a poco en el ámbito profesional. El tema es que ese cambio legal obligaba a los psicólogos a estar dados de alta en un centro sanitario para que se les reconociese como profesional sanitario, independientemente de los estudios que él hubiese cursado o de la formación que tuviese. Entonces, pues tuvimos que ponernos un poco las pilas y dijimos, pues, vamos a montar un gabinete y en el gabinete nos damos de alta como centro sanitario y así eso nos permitiría obtener ese registro como personal sanitario. Básicamente fue eso. Un poco atropellada también, porque nos pilló además. Sería julio a agosto. Sí, tuvimos que transformar el proyecto de asociación en proyecto de centro en cuestión de un par de meses. Sí, muy rápido, muy corriendo, muy atropellado todo. Gracias a las leyes. Y ese continuo voy a decir continuo porque ahora seguramente vosotros me lo vais a volver a repetir. ¿Es un cambio continuado esa reforma? Tengo entendido, ¿no? Que por según quien entre, lo cambia. No depende tanto de los diferentes gobiernos, sino de que es una reforma que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo y que o sea, es como que se dilata porque no nos ponemos de acuerdo ni entre nuestros psicólogos ni nos ponemos de acuerdo con los médicos que también están implicados de forma indirecta. Y bueno, digamos que es un quebradero de cabeza que nos ha enemistado a unos psicólogos con otros incluso por intereses profesionales y personales. Y bueno, que sí, se ha dilatado en el tiempo y ahora se ha conseguido una reforma que no ha perjudicado al final, más que beneficiarnos. Pero bueno, lo que se pretendía era una regulación profesional del psicólogo clínico. Y bueno, ahora la tenemos, pero De aquella manera y dejando fuera a mucha gente. Y aquellos que se han quedado fuera tienen una oportunidad para introducirse dentro del... Tienen varias oportunidades. La principal es hacer un máster. Hay un máster de Psicología General Sanitaria que creo que se va a implantar aquí en Almería, aunque quizá tarde un poco en implantarse, pero se va a poder estudiar aquí. Y bueno, ese máster te da la titulación de Psicólogo General Sanitario, que es la misma que nosotros tenemos acreditada por estar trabajando en un centro. Pero luego además está el especialista en Psicología Clínica, a lo cual solo puedes acceder si has hecho el PIR, que es como el MIR de los médicos, pero con muchas menos plazas, por lo tanto es mucho más difícil acceder y bueno, en fin, que es un embudo muy estrecho y muy pocos llegan a ese... Y doy fe porque yo estoy en ese en ese ámbito, porque por unas cosas por otras yo no puedo estar en el gabinete
Y la verdad es que el PIR yo lo veo muy lejano por lo que ha hecho Alex cada año. Meten menos plazas. Hay más gente que se presenta. Claro, porque antes a lo mejor te presentabas si tú querías trabajar en el ámbito público. Pero ahora, aunque quieras trabajar en el ámbito privado, necesitas tener ese título. Claro, ahora que se quiere dedicar a la psicología clínica necesita ser sanitario. No solo es por querer tener, bueno, pues obtener esa plaza, sino directamente para poder dedicarte a la profesión que has estudiado, ¿no? Claro. Tal y como está ahora la situación, uno puede ser licenciado en psicología, tener un máster en psicología clínica, incluso algún máster específico de alguna terapia concreta, pero si no estaba dado de alta en un centro sanitario antes de octubre del 2014, no puede ejercer. Incluso habiendo hecho el máster, no, quiero decir, un máster que no sea el que van a implantar ahora, vale. Que el máster de ahora es especial y es diferente. Y bueno, a lo sumo han dicho que van a convalidar créditos de máster anteriores y demás, pero hay que seguir pasando por caja y hay que seguir haciendo proyectos de fin de máster y demás. Una carrera de obstáculos, ¿vale? Y ya no solo es pasar por caja, es esperar, porque llevan como 2 años diciendo que el máster, al menos aquí en Almería, va a estar y todavía no está. Es decir, cada año que pasa sigue esperando y es más tiempo que pierde. Supongo que se implantará conforme vayan terminando los que estén estudiando grado, ¿no? Según dicen, el mayor problema que hay es que, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? No hay centros en los que uno pueda hacer las prácticas para ese máster. Entonces, si no hay profesionales que puedan darle práctica a los nuevos estudiantes, tampoco va a haber nuevos estudiantes que luego puedan. Así pero que claro, al final... Es obvio. No puede haber nuevos profesionales si no se hace el máster. Claro. Entonces, como un poco ahí... Es la pescadilla que se muerde la cola. Un En círculo general, muy vicioso. Se ha hecho todo de aquella manera Y muy rápido, muy deprisa y corriendo. Nosotros hemos tenido la suerte de tener esa acreditación, pero bueno, también nos ha costado sudor y lágrimas y mucho todo. estrés. Y mucho estrés, muchísimo. Y bolígrafos azules. Y vale que es fácil, siempre. Porque, madre mía... Una de las preguntas que tendrán nuestros radioyentes es ¿cuánto puede costarle las sesiones con un psicólogo? Es que eso depende Bueno, claro, del psicólogo. Depende del psicólogo. Antes por, digamos, nuestro colegio profesional nos obligaba a tener una tarifa mínima. Ahora esa ley de nuestro código deontológico se ha quitado y cada uno puede cobrar lo que quiera. En nuestro caso, nosotros cobramos 20 euros la primera sesión y a partir de ahí cada sesión son 40 euros. También, según si eres joven, nosotros tenemos también estas tarifas. Si eres joven, menor de 25 años, es más barato y bueno, también se puede... No es que se pueda negociar el precio, pero si en vez de venir una vez a la semana, puedes venir una vez cada 2 semanas, pues también... Si vienes también a través de aseguradora, te puede salir más barato. Yo tengo una duda. Para asociarse con la aseguradora, vosotros no tenéis nada que hacer, simplemente voy por el seguro. Realmente hay que ir a la aseguradora y que la aseguradora te haga caso, ¿no? Y Sí, tienes que venderte un poco. tienes a que la venderte, aseguradora. claro. Además, las aseguradoras te imponen unos precios y bueno. Incluso a dónde tienes que ir. Por eso decía, si vosotros habéis ido a la aseguradora a decir, pues yo me ofrezco tal, porque he tenido accidentes de tráfico, por ejemplo, según donde tengas y con quién sea tu seguro, te mandan a un sitio u otro. Claro, es la aseguradora la que elige. Una pregunta que tengo es ¿en qué consiste exactamente el coeficiente intelectual y cómo se evalúa? Vale. Punto uno, y no quiero empezar corrigiendo, pero no es coeficiente. Mejor llamarlo cociente. Es cociente porque de hecho es un cociente. No consciente, porque hay muchos intelectuales que no son conscientes. De que lo son. La explicación teórica es que es la división entre la edad física y la edad mental. Entonces, se te hace una serie de pruebas que te dan una puntuación que supone tu edad mental, entre comillas, y luego eso se divide entre tu edad física. De ahí sale el cociente intelectual, en la relación que hay entre tu edad mental y tu edad física. ¿Y cómo puede ser que hayan cocientes intelectuales de 100 y pico, 200 y pico en los mayores casos? Bueno, ¿se multiplica por algo? No me acuerdo la verdad de las fórmulas, porque es algo que yo no he El hecho de cómo utilizado. se obtiene el cociente, yo personalmente no lo conozco. Es muy Una técnico fórmula más todo. Y no es una fórmula, es que tienes que hacer unas pruebas antes y demás, entonces tampoco... Pero ¿hasta qué nivel es fiable decir yo tengo 170 puntos de cociente Bueno, intelectual? si a ti te hacen una prueba y a otra persona le hacen las mismas pruebas
y de ahí se ven resultados distintos, pues de ahí se puede ver que uno es capaz de resolver unos problemas que otro no. Y de ahí, básicamente, es de donde se puede sacar ese cociente intelectual que dice que esta persona es más inteligente que la otra. También habría que ver a qué es lo que se conoce como inteligencia. Tengo entendido que hay varios tipos de inteligencia. Sí, se puede decir que sí. También hay test que miden diferentes tipos de inteligencia. Exactamente. También hay adaptaciones de test para otras culturas por si la cultura influyese en cómo se mide la inteligencia. Y bueno, de eso hay un montón de... Claro, y además ya también nivel socioeconómico de un país está muchas adaptaciones. De hecho, la fiabilidad, por lo que has preguntado, todos esos test han pasado por un proceso, sobre todo... Nos hemos tenido una asignatura de psicometría que consiste básicamente en eso, en validar porque claro, yo puedo hacer un test, te lo paso y te digo, pues estos son los resultados, pero no tiene a lo mejor una validez. Me he inventado todas las preguntas, lo he hecho como yo quería. Entonces, por lo general, las pruebas que te pasan es porque han pasado por todo ese proceso y tienen una fiabilidad muy alta. Si no, vamos, un buen psicólogo no te coge un test que ha encontrado, por ejemplo, en internet, que ha escrito alguien y lo ha subido a su blog. Lo hay que quizá lo hagan, pero no es lo más... Exacto. Hablamos de buenos psicólogos. De hecho, seguramente te suene lo que ahora mismo se está hablando mucho, que es la inteligencia emocional. Y que la verdad es que interesa mucho a la gente últimamente. Y hasta hace poco tampoco se tenía dado el puntazo unos años para acá. Sí, esto va por modas también. Sí, entonces pero no sé, yo al menos eso es algo que por ejemplo, a mí, yo creo que a todos nos interesa mucho, sobre todo el trabajar con la inteligencia emocional. A lo mejor dentro de 20 años se habla de inteligencia animal, quién sabe. Pero ¿podría explicar por encima qué es la inteligencia emocional para quien no lo conozca? Sería, por decirlo brevemente, la forma en que cada uno se relaciona con su propia emoción y cómo es capaz de relacionarse con el resto a ese nivel. Cómo uno es capaz de interpretar ciertas emociones, las suyas propias, las de otro, cómo reacciona ante esas situaciones. Claro, puede parecer de perogrullo, pero hay mucha gente que nota emociones como una sensación física que no sabe describir muy bien. No, se interpreta bien. Claro, la inteligencia emocional sería la capacidad de la persona que la persona tiene para reconocer sus propias emociones, saber qué le están diciendo esas emociones del entorno y saber adaptarse a eso. Y interpretar las de otros también. E interpretar las de otros también, claro. Porque muchas veces incluso tú puedes interpretar las tuyas, pero te cuesta, no sé, por ejemplo, identificar lo que le pasa a alguien, simplemente a lo mejor por los gestos que tiene. Hay personas a las que les resulta muy difícil interpretar esas cosas. Entonces, la inteligencia emocional abarca todo eso, la empatía también la abarca mucho. Y todos esos aspectos emocionales de las personas. Teniendo en cuenta que somos seres sociables, eso influye mucho en las relaciones. Y como sabréis, porque no habéis retuiteado, hemos creado un hashtag, ¿no?, que se llama Entre Nosotros Actúa, y hemos tenido una consulta, Andrés. Exactamente, nos pregunta el Enche 964, perdón, ¿por qué es tan sencillo caer en la depresión y tan difícil salir de ella? Bueno, ante eso hay dos partes, ¿no? Por un lado, socialmente existe una tendencia ya que hablábamos de emociones precisamente, existe una tendencia a considerar que unas emociones son malas y otras son buenas. Entonces, las que son malas te las tienes que quitar. Una de esas emociones malas es la tristeza. Entonces, si socialmente creemos que la tristeza es mala y que debe ser removida, es muy fácil que una persona que se siente triste vea esa tristeza como un problema y eso a su vez le genere más problemas. Por eso es fácil, entre comillas, caer en... No ya caer en la depresión, sino simplemente tener síntomas similares a la depresión. Eso provoca también que el ver ese tipo de cosas como un problema se diagnostique muy fácilmente y haya un sobrediagnóstico de depresión y de ciertos problemas que quizá no tengan por qué ser diagnosticados como trastorno. Luego, salir de ello, pues tal y como yo lo veo, y creo que nosotros en general lo vemos, la depresión es más bien una situación, no es tanto un trastorno,
interno de la persona, sino una situación en la que la persona está envuelta. Entonces, si la persona está envuelta en una situación y no tiene herramientas a su capacidad, a su disposición, para salir de esa situación, entonces es muy probable que esa situación se perpetúe en el tiempo. Nosotros utilizamos una metáfora en sesión, que es que si la persona cae en un hoyo, que es caer en la depresión, es muy fácil caer en un hoyo, y la única herramienta que tiene para salir de ese hoyo es una pala, solo va a intentar salir del hoyo cavando. Pero claro, cavando se va a meter más en el hoyo. Bueno, tenemos que decir que esto es una metáfora que pertenece al modelo de terapia que nosotros seguimos en el gabinete, que es la terapia de aceptación y compromiso. ¿Y cómo puedo saber yo si estoy bajo una depresión o si simplemente estoy triste? Bueno, pues... Es decir, ¿cómo sé si tengo que dirigirme a Actúa debido a que estoy metido en un hoyo? Actúa está abierta para todo el mundo. Eso para empezar. No, ya en serio. Es decir, a ver, hay unos criterios mínimamente objetivos acerca de cuando estar triste es un problema y cuando no es un problema. Suelen ser criterios temporales. Estar triste de manera perpetua durante más de 6 meses o más de un año ya empieza a considerarse un problema. Pero en líneas generales, si las personas normalmente saben cuando tienen un problema, no necesitan que nadie se lo diga. Si una persona piensa que su situación ha llegado a un punto en el que no lo aguanta más y necesita ayuda psicológica, que venga. O sea, no es necesario venir y que nosotros te digamos, oye, tienes depresión, para que podamos ayudarte. Es posible que venga, no cumpla los criterios de un determinado trastorno y aún así nosotros podamos ayudarte a que lleves una vida más plena. El desarrollo personal es muy importante dentro de la terapia psicológica también. Sí, a raíz de lo que comentaba Ale ahora mismo, nosotros con la práctica clínica creo que hemos llegado al consenso de que realmente es muy difícil tratar a un cliente que cumple a rajatabla criterios de lo que se conoce en el manual de las enfermedades mentales, ¿no? Del DSM. Realmente hay la cosa es más compleja de lo que te presentan en este manual. Encuentras cosas que no se ciñen a ese tipo de criterios, pero que realmente siempre que al cliente le genera un malestar en su vida, pues eso es un problema en el que se puede intervenir. Y yo tenía una duda, sí. ¿Vuestra relación con los psiquiatras? ¿Cómo son? ¿Cómo es? Bueno, ¿te refieres como a los psicólogos en general o a nosotros en concreto? Vosotros en concreto. A cada uno, por ejemplo. Estamos por Ale, Fran y Antonio. Vale. Vuestra relación con ellos. Bueno, yo tuve la suerte también de que durante la carrera hice las prácticas en el Hospital Torre Cárdenas y he conocido personalmente a varios psiquiatras, porque en el equipo de salud mental colaboran psicólogos con psiquiatras y demás. Bueno, hay de todo. Como en todos lados, hay de todo. Ya conocí a un psiquiatra que lo único que hacía era preguntarle al paciente si se estaba tomando la medicación y le daba igual los problemas personales de esa persona. Solo se preocupaba de que se tomase la pastillita todos los días y ya está. Sin embargo, había otro que era muy crítico con la medicación y que quería un tratamiento más humano para los pacientes. Y, en fin, yo personalmente prefiero el trato humano antes que el trato medicalizado o farmacológico. ¿Fran? Bueno, yo no he tenido la experiencia directa de trabajar con un psiquiatra codo con codo, pero bueno, sí es verdad que la idea que tenemos de trabajo conjunto entre la psicología y la psiquiatría siempre suma hasta que los intereses de uno y otro se empiezan a interferir, ¿no? Yo creo que un trabajo conjunto entre ambos profesionales hacen una terapia más rica y yo creo que es lo que se debe perseguir. ¿Y Antonio? Pues yo creo como Fran. Es decir, el psiquiatra y el psicólogo, por lo general, o por lo que se puede ver de cara afuera, son como el yin y el yang. Son opuestos y siempre están enfrentados entre sí. Pero yo creo que es por lo que ha dicho Fran. Son por los intereses de cada uno.
Porque si dejase, por ejemplo, tanto los psiquiatras como los psicólogos, porque hay psiquiatras buenos y hay otros malos, igual que psicólogos, hay psicólogos muy buenos y psicólogos que son muy malos y que te dan ganas de decirle, mira, búscate otro trabajo, búscate otra carrera. Entonces, si llega una utopía en la que se deberá centrarse en el paciente y a muchos le importase el bienestar de esa persona y no el ámbito económico, como puede ser, o el decir, mira, yo soy mejor que tú, sería mejor. También es verdad que yo también, yo creo como todo, es decir, no es tan reñido un tratamiento farmacológico con uno más humano. Se pueden combinar los dos perfectamente. Y a la larga ir dejando uno porque el otro a lo mejor puede venir mejor, o simplemente que sea una cohesión entre ambos. Pero por lo general y por lo que he escuchado yo también de otros compañeros, además, es como tienen mucha rencilla entre sí los dos mundos. Por lo que sí luchamos los psicólogos en general es porque siempre que haya un tratamiento farmacológico, siempre exista una terapia psicológica que lo respalde. Y el tratamiento, la terapia farmacológica como segunda opción, bueno, pues siempre puede estar ahí, siempre que vaya bien. De todas formas, Que sea efectiva. a ver, Exactamente, es que es efectivo porque hay muchos estudios que se han demostrado que hay tratamientos farmacológicos que funcionan menos que incluso un placebo. Sí, pero bueno, hay Entonces- como hemos dicho antes también, hay muchos criterios económicos por medio, ¿no? Las farmacéuticas, que parece que son siempre el enemigo del mundo, tienen intereses económicos en esto. Entonces, aunque sí es verdad que hay casos en los que sí es recomendable un tratamiento farmacológico, lo cierto es que científicamente está demostrado que hay terapias psicológicas más efectivas que las terapias farmacológicas, y aún así en hospitales la terapia farmacológica es la elección principal, y como complemento se utiliza la terapia psicológica cuando quizá debería ser al revés. Con estudios demostrados de las propias farmacológicas que a lo mejor se ven obligadas a hacerlo y aún así, como la cabra tira al monte y lo que llama el dinero muchas veces, pues casi siempre, sobre todo en lo que ha hecho en hospitales, perdura eso, y los propios psiquiatras no derivan al paciente, a lo mejor no estamos diciendo que le quite el tratamiento, pero sí que lo acompañe con una terapia psicológica más humana y que las dos puedan coexistir. Pero eso a día de hoy también está, aunque nos guste y creamos eso, está muy, muy reñido y muy, muy difícil. Y ahora voy a dar un giro muy brusco a los conflictos, porque voy a hablar sobre algo que Antonio está desempeñando y que vosotros vais a introduciros y tenéis contacto también, que es sobre los juegos de mesa. Los juegos de mesa como terapia, ya sean normalmente destinados a niños, ¿no, Antonio? Para que se desfoguen si tienen un tipo de trastorno o de problema, o para que interactúen. Bueno, tú vas a explicarlo mejor. Ya. ¿Para qué son esos...? Ya no solo como terapia, yo como ha dicho Borja, estoy trabajando ahora mismo con AFIM 21, una asociación que se centra en la atención a infancia, familia y mayores, que está creando unos talleres a través del juego de mesa, pero no los típicos juegos de mesa que conocemos, como son el parchís, el ajedrez. Son juegos más distintos, menos conocidos. Y ya no solo como terapia, sino como, por ejemplo, como una estimulación cognitiva a estos niños, en los que se está demostrando que jugar, aunque sea 20 minutos al día a determinados juegos, va a favorecer el desarrollo mental y cognitivo de los niños. Ya no solo de los niños, sino también de personas adultas que a lo mejor tienen algún tipo de problema y que a base de un entrenamiento, que lo podemos conseguir a lo mejor a través de otras pruebas o de otros métodos, se consiguen con que aparte es más divertido, más ameno, ayuda también a sociabilizar más con otros niños, y ya, como hemos dicho, no solo simplemente para desarrollar estas capacidades, sino, por ejemplo, algún niño que tenga, o cualquier persona, problemas de sociabilización al jugar con otras personas, pues digamos que va perdiendo esa timidez o ese miedo, y va ganando más seguridad en sí mismo. Hay juegos que favorecen mucho la atención, la capacidad de reacción, memoria,
Incluso hay muchos juegos que a lo mejor psicomotricidad lo entrenan muy bien y que la verdad es que en otros países los tienen muy, muy en alza, muy en estima estos juegos, y aquí en España pasan muy desapercibidos. Incluso hay países en los que tienen dentro de su horario escolar tienen este tipo de actividades, de jugar a juegos de mesa, de otras actividades lúdicas. Y la verdad es que aquí en Almería estamos intentando luchar por eso. De hecho, hay algunos institutos y unos colegios ya que están interesados y están hablando con nosotros. Y la verdad es que a fin 21 se lo ocurra muchísimo, y ahora Actúa también va a querer colaborar con ellos en otros talleres, porque hasta hace poco se hacía aquí en Almería. Ahora se está haciendo también en La Mojonera y en Vícar. Y también se quieren expandir y llegar a otras localidades y a otros municipios de la provincia. Y la verdad es que es un trabajo muy bonito, porque ves como los niños disfrutan muchísimo y que a través de algo distinto está ayudando bastante. Y la verdad es que yo desde que lo conocí me llamó mucho la atención, me metí desde el principio. Ya estoy arrastrando aquí a mis colegas a ver si se vienen también, y la verdad es que se aprende muchísimo. Y nada, estamos intentando que crezca mucho más, a ver si lo conseguimos. ¿Es un avión lo que suena? Sí, vaya. ¿Quieren venir a conoceros? Lo hemos dicho y ya están viniendo corriendo. Vaya. Y hablando, sí, había hablado de los precios, pero no había hablado ni del lugar, ni de cómo ponerse en contacto con vosotros, nada. Así que ahora tenéis vuestro momento para decir todo. Publicidad. Pues bueno, tenemos 2 números de teléfono. Uno es el 950 93 64 29 y luego tenemos un móvil que sería el 633 08 75 83. Estamos en calle Padre Santaella número 17 y bueno, tenemos de hace poco, bueno, tenemos también el Facebook. Claro, estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook buscar Actúa Psicología Almería y aparece, y si no en Twitter @psicoactúa. Psico con P. Con P, sí. Como una reforma ahora también, que podemos decirlo como queramos. Sí. No, pero Escribirlo con P, sí, tiene que ser P con P. mejor. Por favor. Más bonito. Con P. Y además, si queréis, podéis visitar también nuestra web, donde podéis ver los servicios que ofrecemos, y toda la información de contacto está en la web, que es www.actuapsicología.es. Y bueno, correo electrónico, ya que estamos, contacto@actuapsicología.es. También podéis poner en contacto con nosotros a través de esos medios. ¿Y alguna referencia para llegar a esa calle? Enfrente a Celia Viña. Ajá. Celia Viña. Al lado de la Viñas. tetería que hay justo enfrente y encima del dentista. Ya más recursos. Justo enfrente de Celia Viñas es un callejón que va hacia Reyes Católicos. Sí. Y bueno, en esa calle, pues las referencias que hemos dicho, hay una tetería, hay Una copistería. una copistería y hay un Está el cartel. un karaoke. Un karaoke al está el lado. karaoke. Es decir, Claro, justo se puede ver el cartel. Hay un justo. banco para sentarse también. Bueno, ya A más veces hay pistas ya. personas ya andando por la si calle. no dan es porque no le hace falta. Y bueno, ya hemos hecho la publicidad. Ahora nos interesa también cómo son vuestras... O si tenéis, claro, porque a lo mejor no tenéis. Las relaciones entre otras asociaciones. Ya hemos dicho que AFIN colabora o quiere ya un poquito, vaya vosotros a introducirlo en sus proyectos, y con el ayuntamiento y otros entes administrativos. Bueno, básicamente eso, como ha dicho Antonio, vamos a empezar a colaborar con AFIN 21 en el tema de los juegos de mesa. Y bueno, relación con el ayuntamiento, pues realmente No. la que hemos tenido con la administración Y con la darle señora alta, del boli. y con la señora del boli, y Ya está. está. Porque A la que le mandamos un saludo desde aquí. Muchas gracias por esos 30 minutos tan bien llevados a cabo. nada, realmente otro de los problemillas que tuvimos, por los que decidimos cambiar un poco el concepto de la asociación, fue porque, bueno, nosotros pensábamos pedir subvenciones y demás para intentar dar un tratamiento psicológico a gente que estuviera en paro o a gente... O sea, es decir, llevar un gabinete de psicología conlleva unos gastos. Y si no cobras, no puedes No mantener puedes, el gabinete de exactamente. psicología. Entonces, nosotros queríamos ver si nos podían dar alguna subvención de alguna forma para dar tratamiento psicológico a gente que estuviera en paro, porque, bueno, consideramos que la crisis ha empeorado un poco la salud mental de la gente por el contexto
socioeconómico que hay ahora mismo en el país, y que precisamente la gente que más puede necesitar ahora mismo salud mental es la gente que menos se lo puede permitir. Eso, junto con que los servicios públicos están saturados, nos llevaban a decir, bueno, quizás si hacemos una asociación e intentamos darlo lo más barato posible o gratis, podamos ayudar a ese tipo de gente. Pero claro, como he dicho, hay unos gastos. Si no recibías dinero de subvenciones ni ayuda de ¿Cuál fue la respuesta por parte del ente público a donde os dirigisteis? Realmente no nos dirigimos directamente a ningún ente público, simplemente buscamos posibles subvenciones que hubiera, y todas eran muy, muy, muy específicas. No podíamos optar a O sea, las que hay. cuando nosotros estuvimos pensando redactar un proyecto, llevarlo a la administración y ver qué resultado daba, pero claro, justo en ese momento nos pilló la reforma de la ley y lo tuvimos que dejar aparcado de lado, y bueno, quizás sea algo que vamos, yo por lo menos no descarto retomarlo en el futuro cuando la cosa esté un poco más estable. Y bueno, había hablado del proyecto este con Afin y vuestra idea, ¿no? Que aunque no se ha podido desarrollar, se queda en el tintero. Pero ¿tenéis otros proyectos en mente, Fran? Estamos ahora mismo trabajando para llevar talleres, cierto tipo de talleres de habilidades personales, bullying, este tipo de talleres para llevarlo a cabo en institutos. Y bueno, ¿tenemos alguna otra cosita Bueno, por ahí ahora mismo? Básicamente, intentar, sobre todo, lo que vamos a intentar es trabajar en institutos y con adolescentes y niños, porque también somos los que creemos que también necesitan también mucha ayuda, sobre todo en estos tiempos. Charla de sexología, ¿no? Que eso Pues, siempre le gusta. claro, Sí, de también. sexualidad, de bullying, de trastornos alimenticios, drogas, habilidades sociales, es decir, de todo lo que creamos que pueda ayudar a ya no solo a los niños, sino al propio, por ejemplo, al propio instituto, profesor o cualquier cosa. Pues vamos a intentar llevarlo y estamos preparando ahora los proyectos. ¿Y dónde se presenta ese proyecto? ¿Dónde lo voy a presentar? ¿Directamente en el centro o...? Vamos o apoyáis en a algún intentar sitio? presentárselo, o a ver si nos puede, porque ahí a fin también nos está ayudando un poco, presentarlo a FAPACE, y que FAPACE se encargue un poco de difundirlo por los colegios y los institutos públicos de la provincia, y a ver si tenemos suerte. De tal manera, el martes estuve yo en el instituto de Carmen de Burgos, en Huércal, y estuve haciendo una actividad de juegos de mesa precisamente con AFIN 21. Y nos ofrecieron la oportunidad, porque una idea que la verdad a mí me parece maravillosa, y creo que a mis compañeros de equipo también, es que van a hacer una comunidad de aprendizaje que básicamente es todas las asociaciones que quieran colaborar con ellos para que puedan hacer actividades de distintos tipos, claro, siempre enfocadas desde su asociación. En nuestro caso, por ejemplo, serían talleres, charlas, jornadas en el instituto, ofreciéndote a ellos sus espacios, y tanto en horas escolares como extraescolares. Entonces, la verdad es que algo que en muy pocos institutos y colegios de Almería hay, y nos pareció una idea maravillosa, sobre todo a la hora de acercarnos a lo que queremos hacer. Y nada, cogimos la hoja y hay que apuntarlo, porque la presidenta no estaba en ese momento. Te lo tiene que rellenar y lo mandamos, y vamos, estamos encantados ya, sería para el curso que viene, de empezar a hacer cosas. Una pregunta más que tengo es si de verdad dibujar un árbol dice mucho de nosotros. Una de las cosas que más se conocen son los test psicotécnicos. Bueno, ¿Qué nos podéis contar? A ver, otra pequeña corrección, ¿no? Sin problema. Eso, o sea, un test psicotécnico puede estar compuesto por muchos tipos de pruebas. Lo de dibujar un árbol es lo que se conoce como técnica proyectiva, que es que las técnicas proyectivas requieren de cierta interpretación por parte de... es muy subjetivo de cada subjetivo, psicólogo. sí. Es decir, un mismo dibujo, varios psicólogos te lo pueden interpretar de formas distintas. Sí. Entonces eso ya va dentro de cada uno, de la filosofía que siga, la corriente que siga. Y es que ha ido a coger una prueba que tiene ahí mucho...
No, pero que depende de dónde ponga el psicólogo la atención. Exactamente. Si el psicólogo pone la atención en conductas concretas que hace la persona mientras dibuja o características concretas del dibujo, puede sacar cosas interesantes respecto al estado emocional de la persona cuando lo está dibujando. Pero también es cierto que hay otros psicólogos que hacen interpretaciones más... Bueno, En plan, no, es que no has dibujado el suelo. Entonces ya de ahí te pueden sacar... Claro, en el momento en que comienza a inferir más información a través de esa prueba, pues esa misma prueba se convierte en algo distinto de lo que viene siendo simplemente la descripción del dibujo en sí. Y supongo que vosotros, siendo jóvenes, seguís formando, seguís estudiando, ¿no? ¿Cómo podéis compaginar el ser vuestro trabajo como psicólogos profesionales y vuestra continua preparación? Como se pueda. cada uno como pueda. Es decir, más un psicólogo que constantemente tienes que estar formándote, conociendo cosas nuevas que salen, trabajando tú por tu cuenta y, no sé, explicando a los demás, pues yo trabajo de esta forma, tú de esta, no sé, es constantemente un aprendizaje, un recibir ideas y formarte. Cuanto más te formes, más estudios hagas. Vamos. Yo actualmente estoy haciendo un experto aquí en la Universidad de Almería, el experto en terapias contextuales y de tercera generación, que, bueno, tengo la suerte, entre comillas, que el horario, entre comillas, porque lo vais a entender ahora, porque el horario es los viernes y sábados, así que, aunque me quita parte de mi tiempo de ocio, realmente no me quita mucho tiempo de mi tiempo profesional, así que, bueno, me permite compaginarlo bastante bien, y bueno, además es un experto que complementa perfectamente el conocimiento que yo tenía y que me sirve a diario en mi práctica profesional. Así que es un tiempo mejor invertido imposible. O sea, lo que tenemos que hacer es que de verdad que la Universidad de Almería tiene expertos, máster, cursos. La verdad es que está muy bien. Y si tienes que currarte un poquito para poder cuadrarlo, la verdad es que no te importa. Yo hace poco hice uno también de intervención en niños con autismo en contexto natural, la verdad es que me encantó. Y aunque era lo mismo de los viernes, decir, vaya, uno de los pocos días que puedo tener libres, pero va entusiasmado y siempre te complementa muy bien todo lo que ya te da mucha información nueva, que te viene muy bien a la hora de la vida profesional, y la verdad es que son una delicia. También tenemos la suerte de que la Universidad de Almería cuenta con una plantilla de profesores de la rama de psicología que es de lo mejorcito de España, y hemos tenido suerte en ese aspecto también. La verdad es que sí. Francisco, tengo una pregunta. Es que mucha gente hoy en día tiene miedo de que el vecino, por ejemplo, tenga una enfermedad mental, como por ejemplo la esquizofrenia. Sí. ¿Hay que tener miedo a estas personas o qué le dirías a aquellos que están preocupados por ello? Bueno, normalmente se tiene miedo a este tipo de cuestiones por lo que uno suele ver, suele escuchar, pero estarás de acuerdo en que normalmente lo que se ve, lo que siempre resalta más es la peor cara de todos estos temas. Lo que le diría a esta persona es que una persona con esquizofrenia tiene, bajo mi punto de vista, tiene las mismas posibilidades de llegar a ser violenta tanto como una persona sin ningún tipo de enfermedad mental, si es que eso existe. De manera que bueno, sería interesante saber hasta qué punto esa persona se ha reaccionado en el pasado con personas que tienen que están sufriendo este tipo de situación. Y bueno, y cuál ha sido su experiencia con esta persona realmente. Pues estamos a tan solo 5 minutos de terminar el programa y yo no me puedo ir esta tarde de aquí
sin Cuchi decirle a se esta ríe. gente, decirle a esta gente, a estos invitados, a nuestros invitados, que nos acaban de psicoanalizar a Andrea y a mí. ¿Qué avisa? ¿Qué conclusiones habéis sacado de nosotros? Bueno, Ale no quiere volver a corregir, pero va a tener que... Pero, lo siento, pero mm, tengo que volver a corregir. Sin problema. Bueno, vale. vamos a entrar como en los Es una psiquiatras pregunta- psicólogos. Es una pregunta trampa porque yo sé que odiáis que os digan Por que soy supuesto. psicoanalista. O sea, Psicoanalista. Sí, psicoanalista. Eso más ¿cómo se llama? todavía. Psicoanalistas. Psicoanalistas. No es tanto, a ver, no es tanto odiar que nos relacionen con el psicoanálisis o algo así, sino como odiar que la gente presuponga que por el mero hecho de estar interactuando con nosotros ya estamos analizando cada una de las cosas que están haciendo. Bueno, el psicoanálisis es una de las vertientes de la psicología que no tiene por qué ser la que tengamos todos los psicólogos. Nosotros creo que todos estamos de acuerdo también en que nos definimos más bien como psicólogos contextuales o conductistas. Y bueno, efectivamente no somos psicoanalistas y no estamos psicoanalizados. No, por favor. No es como si a un médico, no sé, le dices, eres, yo qué sé, ginecólogo. No, es decir, hay muchas ramas, muchas vertientes, no tienes por qué centrarte en una, aunque sea la más conocida. Ginecolízame. De hecho yo voy más allá. Es como si alguien te dice, soy cirujano, y le dices, venga, opérame. Opérame, exactamente. Es como... Demuéstramelo. Demuéstramelo, opérame. Opérame. O, no sé, es como... Por favor, sé benevolentes con nosotros. No me clave ningún bisturí. Bueno, pues ahora sí, de verdad que nos vamos a despedir con este toque de humor y de mi metedura de pata habitual. Y vamos a recordar otra vez vuestro contacto. Sí, estamos en la calle Padre Santalla 17. Enfrente del Cielaviña. Sí, Exacto. y de un banco. Y bueno, Gracias, pues gente. tenemos el mail de contacto es contacto@actuapsicología.es. Y bueno, pues nada, esperamos vuestra visita. Espero que no. Pero que no, Bueno, al menos a tomar café. A tomar café sí, pero yo a terapia espero no tener que ir. Oye, que no es malo, ir a O lo terapia. recomendaría a todo el mundo que yo conozca que Oye, tiene los un problema, argentinos van. o crean que tienen un problema ir a... Yo ya he especificado antes que no es necesario tener un trastorno, sino Exactamente. simplemente querer crecer como persona. O, el crecimiento personal y el desarrollo personal es algo que... Hay veces se que hace puede ir al en psicólogo simplemente porque necesita ayuda con respecto a cómo afrontar un tema. No significa que tenga una depresión ni un trastorno, simplemente necesita ayuda, herramientas y te las puedes dar perfectamente. No tiene... Eso es que daría para muchos programas Sí, todo esto. realmente. Bien, entonces retiro lo dicho y me acercaré a Actúa. Y con esto nos despedimos una semana más. Encantado de haber compartido este programa con todos vosotros, nuestros oyentes, y agradecer a Actúa y su presencia aquí a Alex, a Fran y a Antonio. Gracias a ti. A vosotros. A vosotros. Muchas gracias. Y como no, nos vemos en el próximo programa, Andrés y yo, junto a todos aquellos que sintonicéis Radio Universidad de Almería en el 98.4 del dial de Almería. Es que es como si nota que es puente dentro de poco, ¿eh? Pues eso, Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.